Hola, hoy que quería hablar del tema de qué pasa cuando morimos. Y más en detalle, quería hacer un paralelismo entre lo que dice la Biblia y lo que dicen las distintas corrientes doctrinas modernas. Quería empezar por Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde dice la Biblia: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Recordemos que ya hablamos del Hades, que era el lugar donde iba uno al morirse. Tenía también el nombre de Seol. Y bueno, ya hablamos de que había ahí dos partes, ¿no? Un lugar donde iban aquellos que habían hecho lo que agradaba a Dios, y otro lugar donde iba aquellos que no habían hecho lo que agradaba a Dios. Uno se llamaba Paraíso y el otro Tártaros. Y dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, por eso habla de una muerte segunda, una muerte otra vez. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, los que no obedecieron a Dios, los que no hicieron lo que Dios estableció, fueron lanzados al lago de fuego, o también se puede llamar infierno. Bien, aquí vemos que nos está hablando pues de un juicio donde, bueno, van a ir, tenemos por un lado los que han hecho lo que agrada a Dios, y luego tenemos a los que no están en el libro de la vida, y con lo cual pues van a ir al lago de fuego. Habla de, bueno, el cielo, y entendemos que el cielo, hay más escrituras al respecto, va a ser un lugar de recompensa eterna, un lugar donde estará Jesús, donde estará Dios, donde no habrá dolor, no habrá ya más corrupción, no habrá muerte, no habrá deudas, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Será un lugar donde estaremos cara a cara con Dios, y nuestras almas ya por fin tendrán satisfacción plena. No habrá que buscar esa satisfacción, no tendremos que ir a deportes extremos, no tendremos que ir a trabajos, no tendremos que buscar relaciones para llenar ese alma, esa insatisfacción que todos tenemos en nuestros corazones. También habla del libro de la vida, donde van a estar inscritos todos los que van a estar aquí con Dios. O sea que ya estamos de alguna forma también determinados, donde, bueno, pues en nosotros va a depender estar o no en ese libro de la vida. Y también Satanás y sus demonios, al igual que todos aquellos que no han hecho lo que agrada a Dios, pues van a ir van a estar al infierno, van a estar todos allí, y bueno, pues va a ser un lugar de dolor, de una llama que dice la Biblia no se apaga, y será un lugar por contra de tormento y de sufrimiento. Bien, esto es en grosso modo lo que dice, o lo que está escrito y establecido en la Biblia, que pasará, dicho de una forma, la verdad, que muy resumida. Pero luego también hay otras doctrinas. Tenemos, por ejemplo, la doctrina católica, donde se habla de purgatorio. Y lo que dice es básicamente que va a ser uno, cuando se muere, va a un lugar llamado purgatorio, donde es el lugar de purificación de las almas, y va a ser un lugar donde uno va a estar, el alma de la persona va a estar allí preparándose para entrar en el cielo. Es una doctrina esta que nació en el siglo IV, y bueno, se han basado en un libro apócrifo, que es el Segunda de Macabeos, y por ahí también sale la doctrina de orar por los muertos, que francamente no es una doctrina bíblica. Tenemos también lo que dice el Islam. El Islam, básicamente y de manera resumida, viene a decir que el cielo será como un oasis lujoso en el desierto, atendido por mujeres para los hombres. Con lo cual, bueno, pues a nuestro modo de ver es una versión, un punto de vista pues muy machista, ¿no? de ver el cielo. Tenemos también el hinduismo,
que habla del cielo y el infierno, donde uno va a estar reencarnándose en un ciclo continuo. Entonces uno puede morir y el alma puede reencarnarse, por ejemplo, como un animal, y de ahí que países como, por ejemplo, la India, pues se entiende que dan tanto y tienen tanto respeto, pues por ejemplo, por las vacas, los animales. Todos sabemos que muchas ciudades pues van por las calles y se les respeta y está prohibido pues causarles ningún daño. Otras ideas sobre qué pasa después de la muerte. Tenemos también, por ejemplo, el judaísmo, que creen en el infierno. Tenemos también, por ejemplo, los mormones, que esperan convertirse como Dios, en un Dios. La ciencia, que dice que, bueno, que lo que viene a ocurrir que son estados de la mente, y bueno, pues que pasaremos a otro estado distinto, ¿no?, en nuestra mente. También tenemos la doctrina de los testigos de Jehová, que hablan de 220.000 que solo van a ser salvos en una nueva tierra. También, bueno, aplicando una aplicación literal de la Biblia, que no realmente está sacada de contexto. También tenemos, por ejemplo, la doctrina de New Age, que viene a decir que nosotros aquí somos Dios y que todos los vamos a estar bien. O sea, que somos como dioses, todo va a estar bien y que no hay por qué preocuparse. Frente a todo esto, me encanta, quería también resaltar la escritura de 1 de Juan 5, que habla de que dice, nos escribe, hablándonos Dios, para que recordemos las palabras, porque tenemos vida eterna y que nuestra confianza debe estar en conocer a Jesucristo, y Él nos va a dar la certeza de ir al cielo. Y pues yo quería animarte a que te acerques a Dios a través de Cristo, que es la mejor garantía de asegurarte el futuro. Es fascinante cuando uno ve a Cristo y la figura y la estudia, y descubrir cómo Cristo realmente es la respuesta. Te da una paz, da una seguridad. Uno se da cuenta de que pues está en el camino correcto, y lo ve en que sus acciones y lo que Jesús nos llama a hacer tiene resultados y hay consecuencias. Bien, frente a todo lo dicho, te animo a que estudies, a que te decidas a estudiar las Escrituras, a estudiar la Biblia. Profundices más también en este tema de qué pasa a través de la muerte. En la Biblia tienes un montón de escrituras, hay cientos de escrituras que hablan de ello, y que va a responder además a muchas de tus preguntas que, igual que yo, pues un día me hacía, y encontré las respuestas, y además respuestas que uno puede entender que son coherentes, son razonables y además son creíbles. Gracias.